¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estén teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejan y al mismo tiempo invitándolos a que se suscriban a su canal. Es sábado 17 de agosto del 2024. Y vámonos con la información porque el día de ayer fue presentada ya y hecha pública la reforma al Poder Judicial. Esta reforma que fue presentada contiene ya los cambios que se lograron después de estos diálogos por la reforma al Poder Judicial. Hay 100 cambios a esta reforma. 60 de estos 100 cambios fueron hechos gracias a los diálogos. ¿Quién decía que los diálogos eran inútiles? ¿Quién decía que de nada servía porque Morena iba a imponer su voluntad? Pues resulta que no, que esta reforma que fue presentada por el presidente tuvo muchos cambios. 100 y 60 de estos 100 cambios fueron hechos en los diálogos que se llevaron a cabo. Ahora bien, vamos a hablar de esto porque en estos 100 cambios la verdad es que hay muchos y muy interesantes. Pero yo les voy a mencionar solamente los que creo yo son pues los más relevantes. Y vamos a ver de qué se tratan estos. Para empezar, a mí me llamó mucho la atención el cambio al artículo 17 de la Constitución. Y es que este cambio dice que hay un plazo máximo de 6 meses para que la Suprema Corte, o sea, los ministros den una resolución. Vaya, 6 meses para dar un veredicto. De esta manera se acabará eso de que hay personas que están hasta 10 años en la cárcel y todavía no tienen una sentencia. Pues resulta que con esto serán 6 meses como máximo. Ahora bien, otro de los cambios que también les digo muy interesante, a mí me pareció en lo personal muy interesante, fue el tema de la creación del Tribunal de Disciplina. ¿Qué es esto de la creación del Tribunal de Disciplina? Pues la verdad es que esto más que nada habla de la eliminación del esto que se llamaba Consejo de la Judicatura Federal. Resulta que esta creación del Tribunal de Disciplina pues prácticamente hará lo mismo, se encargará de vigilar y sancionar a ministros y magistrados que no actúen bien. Pero la diferencia es que ya no será integrado por los mismos ministros. Anteriormente el Consejo de la Judicatura Federal era integrado e incluso presidido por Norma Piña, quien al mismo tiempo era presidenta de los ministros. Resulta que este Tribunal de Disciplina hará la misma función, pero será la ciudadanía. Estará formado por la ciudadanía. Esto es uno de los cambios que a mí me gustó mucho. Otro, la Suprema Corte ahora será integrada por 9 ministros, ya no 11. Pero ojo, para los fallos de la Suprema Corte, estos fallos deberán ser aprobados por 6 de estos 9 ministros. Vaya, no solo será una mayoría, porque la mayoría de los 9 sería, por ejemplo, 5. No, ahora tendrán que ser 6, o sea, 2/3 partes para aprobar algún fallo de la Suprema Corte. Otro de los temas muy importantes, la remuneración. Ahora sí, fíjense, ahora sí ningún ministro podrá ganar más que el presidente, pero ojo, tampoco se le podrá bajar el sueldo. ¿Qué quiere decir esto? Que con el sueldo que entre un ministro, con ese se va a quedar. Ya no podrá moverse, o a lo mejor podrá aumentar, pero no más de lo que gana el presidente. Pero lo que sí, que jamás podrá bajar un sueldo. Además de esto también dicen estos cambios que ya no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos como los fideicomisos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la Suprema Corte, si le sobra dinero, tendrá que regresarlo a la Federación, a la tesorería. Vaya, ya nada de que nos sobró dinerito, hacemos un fideicomiso y nos los quedamos. No, se acabó esto. Otro de los temas muy importantes que durarán 6 años en su cargo, pero ojo, una vez cumplidos estos 6 años, ellos podrán postularse para reelegirse. Una vez que terminen sus 6 años y ellos se postulen, se someterá al pueblo nuevamente para ser calificado. Y si el pueblo dice, ¿sabes qué? En tus 6 años lo hiciste bien, adelante, te puedes quedar. Esto es el cambio, uno de los cambios muy importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es como una presidencia, vaya, como el presidente, que cada 6 años se tiene que ir. No, ellos pueden quedarse, pero siempre y cuando hayan hecho un buen trabajo y obviamente este trabajo será calificado por el pueblo. Estos son algunos de los cambios que creo yo muy importantes en esta reforma al Poder Judicial que fue presentada ya el día de ayer por los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia, integrados por Morena, el PT y el Verde. Ahora bien, yo les voy a mostrar una entrevista en donde el día de hoy el senador
Israel Zamora habla sobre algunos otros cambios. Por ejemplo, él habla del tema de la edad. Se elimina el límite de edad. Vaya, muchas cosas interesantes que vienen en esta reforma. Vamos a escucharlo porque estuvo en entrevista con Juan Becerra allá en Radio Fórmula. Vamos a escucharlo. Seguimos con la información. Ayer por la tarde, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hizo pública la iniciativa de reforma al Poder Judicial. El proyecto de dictamen contiene, 104 modificaciones a la iniciativa que presentó el 5 de febrero pasado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que mantiene, agradezco enormemente al senador Israel Zamora que esté aquí para, darnos a conocer todos los pormenores, las modificaciones que se dan. Senador, bienvenido, además eres abogado. Así es, Juan. Y constitucionalista, si no me equivoco. Sí, estuve un tiempo en amparo, desde los 23 años fui titular de un área de amparo, entonces tuve la oportunidad de meterme ahí a los asuntos constitucionales, apasionante. Ahí está, está esta iniciativa. Yo te hago una pregunta. Se llevaron a cabo unos foros de diálogo abiertos, participaron distintos sectores de la población, incluyendo, por supuesto, a trabajadores del Poder Judicial, abogados, y se dijo que eran una simulación, que no servían para nada, que le estaban dando a tole con el dedo. ¿Cuántas de estas modificaciones vienen o derivan de estos diálogos? Pues yo creo que todas. Fueron 9 diálogos nacionales en diversos estados, incluyendo la Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México. Pero participaron también, ministros, de la Suprema Corte de Justicia prácticamente Nacional. Todas las ministras y ministros de la Suprema Corte participaron, asociaciones de magistrados y jueces de distrito también participaron, el sindicato, trabajadores independientes que no forman parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces hubo fuertes críticas a cómo venía el proyecto, a la iniciativa que había mandado desde el 5 de febrero el presidente. Se hicieron también diálogos en los 32 estados por parte de los que formamos parte del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, y la verdad es que hay cambios muy importantes. Lo primero que resalta es otra vez el error, la falta de lectura de la oposición, ¿no? Que juraba que no se le iba a cambiar ni una sola coma, y nos damos cuenta que están perdidos, viven una realidad que es alterna, y eso nos demuestra que esta reforma sí busca mejorar la independencia del Poder Judicial, porque modifica inclusive un punto que para mí es el más importante de todos, que es la elección. Recordarás que antes se decía que cada poder iba a mandar 10 propuestas, una lista de propuestas, y muchos criticaron porque dijeron, ¿y cómo dicen que ahora sí va a estar abierto a todos? Sí, no, únicamente a los que tengan acceso a esos 3 poderes para formar parte, en el caso de ministros, de los 10 propuestas que se iban a enviar. Se reforma todo eso, ¿no? O sea, se toma en cuenta, y ahora... ¿Y cómo queda? ¿Cómo queda? Cualquier persona va a poder participar, inclusive, pero cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Sí va a haber ciertos requisitos, pero uno que se quita... Tienes que ser abogado. Abogado, sí. Así es. Tienes que tener el promedio, ¿no? Antes no se consideraba eso, un promedio general en toda tu carrera en la licenciatura de 8 mínimo, o el equivalente, y en la materia de especialidad 9. Ahí está. Por ejemplo, si tú vas a ser penalista, 8 en tu licenciatura, pero 9 en la especialidad que hayas tenido. Y algo muy relevante es que antes se establecía el límite para magistrados y ministros de 35 años. Sí. Eso se elimina, Juan. O sea, derivado de esto... Perdón. Hay un punto que veo que se va a complicar y va a hacer que el filtro sea más difícil de poder atravesar. Dice que los que se presenten necesitan tener una reputación intachable. ¿Dónde los vas a encontrar? Va a estar difícil. Va a estar difícil. Fíjate. Con 9 y 8 esos te los encuentras hasta en Harvard, ¿no? Sí, pero siendo abogados con una buena reputación, no, sí los hay. Sí los vengo familia de abogados, tú me dirás. Así es. No, y los conozco, no me tomas el pelo. Y entonces, otra cosa muy novedosa es, cualquier persona puede participar ahora. Eso es maravilloso. Inclusive se quita el requisito de la edad. O sea, un joven de 18 años podría. Obviamente tendría que haber terminado la carrera. Sí, tener la prepa a los 8 años. Claro, pero puede haber alguien, un prodigio, ¿no? Oye, pero a ver, siguiendo, eso es importante, ¿no? Sí. Siguiendo con los requisitos, porque uno de los señalamientos que ha habido, y que me parece que es puntual en señalarlo, y más puntual en aclararlo, es que cualquier persona podría llegar a ser elegible para ser juez, para ser ministro, para ser magistrado. Y no, hay requisitos que son muy importantes. Así es, los requisitos son esos que, digamos, le llamamos nosotros requisitos de elegibilidad, que son que seas ciudadano mexicano, que tengas una residencia de 2 años, por ejemplo, en el caso de... A ver, para la puerta giratoria, si estás en un cargo, si eres, no sé, como en tu caso, senador, si eres secretario de Estado... No puedes serlo durante el último año al que se emita la convocatoria, que eso también se cambió. Antes era el día de la elección, ahora es en este cambio que hubo, al día de la publicación de la convocatoria que hace el Senado de la República. Y otro tema importantísimo es que se crea un comité en cada uno de los poderes. Cada poder va a crear un comité de 5 personas especialistas con buena reputación y con buena experiencia en la actividad jurídica, y ellos van a recibir todos los expedientes de todas las personas que cumplan. De hecho, se pide ahora, eso no venía, que todos los poderes establezcan un mecanismo que sea transparente,
público y que cualquiera que cumpla los requisitos pueda acceder. El comité realiza un análisis que nosotros le llamamos de idoneidad. Ok, sí cumplen los requisitos, pero ¿qué te hace que tú seas el mejor perfil para representarnos como ministra o ministro? Y entonces ellos hacen ahora un análisis. Primero van a enviar cada persona que desee cumplir, y más bien que cumpla con los requisitos y desee participar, un ensayo de 3 cuartillas en donde va a decir por qué considera que él merece ser ministra o ministro. Después se va a hacer un análisis de 5 cartas de referencia que digamos son lo que va a constituir el expediente. O sea, hay candados fuertes. Hay candados muy fuertes. Se nos acaba el tiempo, senador, pero te quiero preguntar, tenemos un par de minutos, me parece muy importante. Sí. ¿Se garantizan estas modificaciones y se deja transparente, claro, que los derechos laborales del personal del Poder Judicial no se van a ver vulnerados? Sí, de manera clara, expresa. Incluso creo que hasta algunos privilegios de los ministros. De los ministros, el retiro del haber, si renuncian antes de que concluya, de que se emita la convocatoria. El que renuncie va a tener derecho a acceder. Y ahora sí, de manera automática, así está previsto, no tienen que hacer ningún trámite, de manera automática. Todos los que actualmente son jueces, magistrados o ministros, automáticamente el Senado los va a considerar como candidatos para que puedan participar en las siguientes elecciones, salvo que manifieste, por ejemplo, un juez o un magistrado que él no desea porque quiere ascender a magistrado o porque quiere irse a otro circuito judicial o a otra materia. En ese caso sí van a tener que pedir que no se les considere para que puedan participar, pero porque van a hacer un cambio de adscripción, digamos. Entonces se les garantiza ahora sí a los magistrados de manera expresa a todo el personal del Poder Judicial de la Federación el respeto de sus derechos laborales en un artículo transitorio, el 10º, de manera puntual, que no se les van a afectar sus derechos. Entonces, pues se había convocado un paro, pues yo creo que con esto no tendría sentido el paro. ¿Qué opinas tú del paro? Yo creo que se atienden todas las incluso críticas que hubo a la iniciativa del presidente. Me parece que se robustece muchísimo, es muy sólida, pero eso te lo adelanto, seguramente a pesar de eso la oposición va a estar en contra, ¿no? Van a decir que la reforma no le está considerando, pero es un tema más bien político y no jurídico. Yo creo que lo jurídico que se planteó con argumentos sólidos fue atendido y hay más de 100 cambios, no solo de comas y de palabras, sino totalmente sustanciales. Pues ahí está lo que nos acabas de explicar, que es parte de estas 103, 104 modificaciones. No me acuerdo si son 103 o 104, pero por ahí está. Es una de ellas. Oye, senador, pues rápidamente te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Conversamos pronto. ¿Algún programa de televisión cuya música? Fíjense nada más esto, algunas de los cambios que explica Israel Zamora, este senador de Morena. Y como dice él, obviamente no nos espantaría que aún así la oposición pues siga diciendo que esta reforma, que es una amenaza, que... Fíjense, no sé si tenga voz de profeta o ya lo vio, pero pues resulta que ahora hasta Alejandro Moreno salió a decir que no van a permitir que se ponga en riesgo la soberanía del Poder Judicial. De verdad que estos señores están mal ya, o sea, ya de verdad son contrarios, nomás por llevar la contra. Si el mismo Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, están pidiendo que se apoye esta reforma al Poder Judicial, porque ellos dicen que no es posible que estos jueces estén ayudando a narcos a no ser extraditados. Dice Ken Salazar, se necesita, pero ojo, él dijo, con todo el respeto a la soberanía de México, nosotros creemos que sí necesitan la reforma al Poder Judicial. ¿Qué más van a decir si la misma Norma Piña fue a Estados Unidos a pedir a los ministros que por favor ayuden? Pero ya mismo Estados Unidos dijo, pues que se necesita. Entonces ahora que estos señores de verdad que es ya nada más por llevar la contra, nada más por decir somos oposición, y vaya que son oposición, a todos se oponen a estos señores. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.